¿Qué tal, amigo de Rosario de las 11 p.m.? Soy tu servidor y amigo Miguel Melgarejo y hoy quiero compartirte una charla, conferencia titulada Por no informarte, que prácticamente voy a hablarte de los efectos de la pornografía. Vamos, desde un aspecto eminentemente científico. Y vamos, este trabajo que llevo haciendo desde hace 8 años es el resultado de una investigación secular, es decir, no religiosa, eh, fundamentada en argumentos con un alto rigor científico sobre tecnología cerebral y neurociencia, así como en estudios hechos en psicología y sociología desde hace décadas. Para ser preciso, desde los años 70 se viene estudiando la pornografía como una adicción conductual. Y además, y sobre todo, este trabajo también lo fundamento en mi experiencia como exadicto a la pornografía. Y bueno, mi objetivo es brindarte información veraz y verificable para que puedas decidir, una vez conocida esta información, cómo llevar libremente, cómo llevar tu vida sexual, ya que no pretendo ser la conciencia moral de nadie. Pero también te invito a que cuestiones mi postura e investigues sobre este tema, pues vamos, en Internet. En la palma de tu mano tienes el poder de la información y que contrastes mi postura con otras y que tú formes tu propia opinión. Es decir, formes un pensamiento crítico y lateral sobre este tema, ¿no? Ahora bien, te invito a analizar el tema de la pornografía desde un aspecto científico y no ético o moral. Es decir, dejemos de lado la pregunta de ¿es buena o mala la pornografía? Y nos enfoquemos en conocer cómo afecta el consumo de pornografía en tu salud física y mental. Y vamos, esto lo hagas desde la información. Como la lámina que tienes en pantalla muy bien lo indica. En 1960 el consumo de tabaco era normalmente aceptado, ¿no? Socialmente aceptado. Y hoy, 2025, la pornografía es bien vista, aceptada, normalizada, porque nadie conoce los efectos que produce el consumo de pornografía. Por eso, por tu bien, infórmate. Y bueno, ahora sí, entro de lleno en el tema. Este trabajo lo he fundamentado en un modelo denominado CAP, por sus siglas en inglés, Knowledge, Attitude, Practice. No es otra cosa que para abordar eficazmente el tema del consumo de pornografía, principalmente con adolescentes y con jóvenes, sean tus hijos o tus alumnos, hay que brindarles conocimiento, knowledge, para poder incidir positivamente en su attitude, ante el consumo de la pornografía, practice. Y con base en esto, ahora sí, darles conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento es auténtico empoderamiento. Lo creo firmemente que el conocimiento es auténtico empoderamiento. Por ello, busco crear conciencia sobre los efectos de la pornografía y no simplemente prohibirla. No es mi objetivo prohibir la pornografía. Ya está más que comprobado que cuando prohíbes algo, más se consume. En los años 20 del siglo pasado, se prohibió el alcohol en los Estados Unidos y más se consumió y hubo mucho derramamiento de sangre por el consumo del alcohol. Y no consiguieron mitigar o reducir el consumo de alcohol. Por eso en la prohibición no está la solución. Y cuanto mayor
información tengamos sobre pornografía, más cómodos nos vamos a sentir al hablar sobre este tema públicamente en una charla de café con familiares, amigos, con tus hijos, con tus alumnos. Y obviamente más fácil será tomar una decisión informada. Y esta frase viene muy ad hoc, que dice así: puedes elegir mirar hacia otro lado, pero nunca podrás decir que no lo sabías. William Wilberforce. Este hombre en 1800 lideró un movimiento político abolicionista para terminar con la trata de esclavos transatlántica. Y viene muy ad hoc porque hoy en día la tecnología mal utilizada nos está haciendo esclavos. Y lo que debemos hacer, lo que busco hacer, es liberar mentes para que conozcas, para que te informes sobre, en este caso, el tema de la pornografía. Y ahora sí, decidas si consumes o no. Y que no te digan después, o que no digas tú después, es que no lo sabía, es que nadie me lo dijo. Ya, hace 30 años a mí me pasó y obviamente hoy puedo decir, a mí nadie me lo dijo hace 30 años, 25 años. Hoy cualquier adolescente y cualquier joven puede decir, ahora sí no puede decir eso. Ya puedes saberlo sin necesidad de ver esta conferencia, pero lo puedes buscar en internet y encontrar cuáles son los efectos de la pornografía. Y lo vas a encontrar, vamos, en gran cantidad. En fin. Y bueno, ahora sí entro en lo que es el tema de la pornografía y me centro en un concepto muy básico, pero a la vez muy claro. Pornografía es todo aquello que se produce, comercializa y consume como un excitante sexual. Y de tu lado derecho tienes la portada del periódico francés, La Caricatura, de 1885, en el cual lleva por título La gran epidemia de la pornografía. O sea, ya en Francia, desde el siglo antepasado, ya se hablaba de una gran epidemia de la pornografía. Y en el periódico vemos una mujer, está retratada una mujer encima de un cerdo y más cerdos cargándola. Para muchas culturas el cerdo es sinónimo, es un animal que representa lujuria e impureza. Y bueno, volviendo al concepto de pornografía, no es cuestión de qué se exhibe o hasta dónde se muestra el cuerpo humano desnudo, sino el propósito del autor de la obra. Es decir, un libro que no muestra un cuerpo desnudo, pero con su narrativa excita sexualmente a la lectora, principalmente a las mujeres, ese libro es pornográfico, no erótico, es pornográfico, como el caso muy sonado y conocido de las 50 sombras de Grey, ¿no? Sucede lo mismo con, por ejemplo, una escultura, la Venus de Milo. Su autor no buscaba excitar al espectador, sino maravillarlo con la belleza del cuerpo humano. Eso no es una obra pornográfica, la Venus de Milo. Pero sí, por ejemplo, la música como el reggaetón, que en su letra te lleva o te evoca pensamientos en tu mente, pues obviamente excitantes sexualmente hablando, ¿no? Contenido en tu mente que te lleva a imaginar lo que el pseudo cantante de reggaetón está entonando, cantando. Y obviamente eso lo estás imaginando. Y evidentemente eso es pornografía auditiva. Y bueno, no puedo hablar de pornografía sin antes hablar de la revolución sexual, este hito histórico. La pornografía moderna, como la conocemos hoy en día, tuvo su origen y su auge en los años 50 a partir de esta revolución sexual. Un hito fue el libro escrito por este hombre, Alfred Kinsey, llamado El comportamiento sexual del hombre varón, en 1948. Él, como el padre, conocido como el padre de la revolución sexual, decía en su libro que la pornografía y cualquier comportamiento sexual debía de normalizarse socialmente como una expresión de libertad de la persona y de su instinto sexual. Incluso
sin tener en cuenta el sexo, o sea, homosexualidad, la edad, es decir, pedofilia, la especie, es decir, zoofilia, ya que los denominaba como prejuicios irracionales o condicionamiento cultural. Es decir, que las personas estábamos condicionadas culturalmente o teníamos prejuicios irracionales por no tener sexo con un niño, por no tener sexo con una persona de nuestro mismo sexo, por no tener sexo con un animal, y eso debía de borrarse y debería de ser normalizado como un signo de libertad. Madre mía, este hombre estaba muy trastornado, no era ni siquiera psicólogo, era un biólogo, pero él prácticamente justificó todos sus experimentos sociales a través de torturas, violaciones, zoofilia, pedofilia, etcétera. Y lo peor de todo es que el mundo entero lo compró, le compró la idea, aceptó su posicionamiento loco, a lo mejor un tanto desquiciado, pero lo aceptó. Y hubo quienes dijeron, órale, sí, estoy de acuerdo contigo. Kinsey was a... Este video no lo voy a transmitir, pero hubo alguien que fue fuertemente influenciado por Alfred Kinsey. Y me refiero a Hugh Hefner. Este hombre, en su biografía, habla de cómo el libro de Alfred Kinsey lo influyó tanto que a raíz de leer ese libro, unos años después, funda la revista Playboy. Y es ahí donde prácticamente la pornografía moderna, la edad de oro del porno, con las revistas pornográficas, empieza y tiene una fuerte influencia y auge en los años 50. Irónicamente, Alfred Kinsey lo que quería era liberarnos sexualmente, pero actualmente nuestra sociedad, que es supuestamente libre gracias a este señor Alfred Kinsey, en el aspecto sexual me refiero, tenemos el peor sexo de la historia debido a un analfabetismo afectivo. Lo diría así el doctor Joaquín de Irala. Hay tanta libertad sexual, pero tan poca conexión afectiva entre las personas. Y obviamente esto viene de carencias afectivas, heridas psicológicas y vacíos emocionales. Así lo demuestra Hugh Hefner, que cuando le preguntan debido o por qué fundó la revista Playboy, él narra que viene de una familia profundamente puritana y que en la cual nunca fue abrazado, ni siquiera nunca le dijeron te amo, sus propios padres, y que debido a ese puritanismo extremo, él funda la revista Playboy. Por lo tanto, no puedo dejar de mencionar que la revolución sexual y la pornografía fueron y son profundamente machistas y misóginas. No fueron agentes de liberación de la mujer. Por el contrario, han promovido la dominación, la sumisión y humillación de la mujer por parte del hombre. Es decir, la mujer es el objeto y el hombre es el sujeto. Y un dato escalofriante. Antes de la revolución sexual, me refiero de 1950 al año cero, Adán y Eva, o para los que son ateos, al chango, había solo 2 enfermedades de transmisión sexual, sífilis y gonorrea. Después de esta revolución de 1950 a hoy, 2025, han aparecido más de 30 enfermedades de transmisión sexual, incluidas el SIDA, y sin contar el cáncer de ano en varones con preferencia al mismo sexo. Vamos, no ha habido ningún tipo de liberación, al contrario, nos han esclavizado a lo erótico, a lo sexual, y nos han dicho que tengamos cuanto sexo queramos, no importando las consecuencias. Y bueno, más o menos desde los años 70 se han hecho estudios, como ya lo mencioné, sobre los efectos nocivos de la pornografía como una adicción conductual.
Adicciones conductuales existen las apuestas, los videojuegos, las compras compulsivas y las redes sociales y, como también mencioné, la pornografía. Vamos, esto se ha vuelto una pandemia de enormes proporciones desde la aparición del Internet y los teléfonos inteligentes. Y obviamente desde las redes sociales, la llegada de las redes sociales que han facilitado el acceso de toda persona, de todo niño a la pornografía y han dicho que no existen consecuencias negativas a este consumo, lo que ha provocado una vida pornificada. Y obviamente la cultura del porno es una mirada del sexo basada en el egoísmo y en la inmediatez, en el yo y el ya, ¿no? Un sexo que mercantiliza el cuerpo y el placer es un producto de consumo. Esto ha hecho la revolución sexual, esto nos ha provocado la revolución sexual, entre ellos Alfred Kinsey como padre de la revolución sexual, y ha generado pues una pandemia, una mercantilización del cuerpo per se. En fin. Y estos son algunos datos impactantes, cifras impactantes de la pornografía. 8 años de edad es la edad promedio en la que un niño inicia a ver porno. Incluso, yo creo, me atrevo a decir, vamos con vergüenza, que aquí en México, en el estado de Querétaro, donde yo radico, ya me han buscado de escuelas en las cuales niños de 5 años ya están viendo pornografía en la tableta de mamá y papá o la que les daban para el colegio. Ya esa edad va disminuyendo cada vez más. Pero bueno, pongamos que la media son 8 años de edad. Y muchos dirán, ¿cómo es posible que un niño de 8 años de edad pueda ver pornografía? Pues lo hace en el primer círculo de confianza, en casa, en los dispositivos de mamá y papá, debido a algo llamado algoritmo negro de las redes sociales. Y es ahí donde los niños, por descuido, por equivocación de papá y mamá, están teniendo su primer contacto con la pornografía. Y obviamente, ya cuando son adolescentes, prácticamente todos o casi todos los adolescentes están consumiendo pornografía debido a que iniciaron a una edad muy temprana. Voy a estar dando cifras y en las letras pequeñas ahí viene el enlace de la fuente en la cual me estoy basando para esta cifra. El vídeo porno online más visto suma más de 225 millones de visitas. En sus escenas se recrea una brutal violación en grupo. Se puede ver haciendo solo un par de clics, aún teniendo solo 9 años. Los móviles se han convertido en la puerta de entrada a una sexualidad distorsionada para unos niños y niñas que forman parte de la que ya podemos llamar generación XXX. Puede que no queramos verlo, pero ellos tampoco. Porque lo que los primeros niños pornonativos de la historia se están encontrando en sus dispositivos son contenidos que no pueden procesar. Y es que en la actual pornografía mainstream, hasta un 89% de los vídeos muestran agresiones físicas y verbales que tienden a normalizar y erotizar la violencia en categorías cada vez más demandadas, como degradación, violación o incesto. Niños perdidos, desprotegidos ante unas plataformas que al no verificar la edad de sus usuarios, están creando patrones de conducta que derivan en adicciones, agresividad o disfunciones sexuales. Estamos ante un problema de salud pública que no para de crecer y hay que cortar de raíz. Ayúdanos a hacerlo y comparte para proteger a nuestra infancia en generacionxxx.com. Esta campaña es muy importante, muy relevante, pionera en el tema de la pornografía en menores de edad. La exposición de pornografía en menores de edad obviamente se da en España, la lleva a cabo, entre otras, daleunavuelta.org, Dale una vuelta, la fundación donde hice mi diplomado sobre la adicción al porno. Y lo que hay que hacer es eso, pero en todo el planeta. Visibilizar el problema al cual están expuestos nuestros hijos y ya, como lo mencioné, ya ni siquiera a los 8 años, ya hay niños de 5 años aquí en México que están viendo pornografía. La gente no lo quiere ver. ¿Por qué?
porque es un consumo, es una adicción silenciosa y silenciada. Silenciosa porque no sabes quién consume, y silenciada porque evidentemente, ahorita lo voy a mencionar, por qué es silenciada, pero a nadie le conviene que se visibilice este problema, porque hay mucho dinero de por medio en la industria de la pornografía. Pero está presente, existe, y el problema está latente y cada vez más cerca de nuestros hijos y alumnos. Por eso hay que hacer eco, hay que hablar y hay que informarnos sobre este tema. Y bueno, llevan muchos años los expertos en abuso sexual infantil diciendo que exponer a un niño a la pornografía es como si abusara sexualmente del niño. Pero hasta ahora, perdón, hasta finales del 2024, la ONU ha dicho que ya eso es abuso sexual infantil. Perdón. Y ya, dentro de una clasificación del abuso sexual, tanto con contacto y sin contacto, la pornografía ya está catalogada como abuso sexual infantil por la ONU. Perdón. El 20% del porno en Internet es pornografía infantil. O sea, cada vez más la gente, los usuarios, los consumidores de pornografía están buscando pornografía infantil. Ya el sexo tradicional, hombre-mujer, ya les aburre, ya no les gusta. Ya buscan o sexo con violencia o sexo con menores de edad. Y eso les provoca, obviamente, ya vamos a ver más adelante, debido a la tolerancia, es lo que ya les produce excitación. Ya no ver el sexo tradicional, sino ahora verlo con niños. Lamentable, pero así es, así está sucediendo. El 80% de los jóvenes que ven porno tienen comportamientos sexuales agresivos. Ahorita les voy a mostrar unas noticias que se dieron entre adolescentes, unos problemas, delitos, porque ahora los adolescentes, los jóvenes, ya están llevando esa pornografía violenta a la vida real, a su noviazgo. De hecho, me acaba de buscar, porque dicho sea de paso, le brindo acompañamiento a jóvenes varones que quieren salir de la pornografía. Me acaba de buscar una pareja de novios, donde ya la novia, la chava, la señorita, ya no está dispuesta a continuar con su noviazgo porque su novio está viendo pornografía violenta. Vamos, está viendo pornografía, de por sí no está de acuerdo con la pornografía, pero ahora se espantó cuando se dio cuenta que era violenta y incestuosa, o sea, pedófila. Entonces, vamos, cada vez más jóvenes están ingresando a este tipo de pornografía hardcore y obviamente esto está repercutiendo en comportamientos sexuales agresivos. Y la ingenuidad del 75% de los padres de familia, el 75% de padres de familia que creen que sus hijos nunca han visto pornografía o que no ven pornografía. ¿Por qué? Pues porque no quieren ver el problema. Punto. Las páginas porno reciben más tráfico que Netflix, Amazon y TikTok juntas. Un dato duro. ¿Y por qué? ¿Por qué es silenciada este consumo, esta adicción? Porque vale 97 billones de dólares. Dicho en español, 97,000. Perdón. Millones, 97,000 millones de dólares son las ganancias que reporta la industria de la pornografía y obviamente el tráfico sexual, porque la pornografía se nutre del tráfico sexual o el tráfico sexual se nutre de la pornografía y es un negocio redondo. Entonces, imagínense, vamos a poner en contexto, en perspectiva esta cifra. 97 billones de dólares es el Producto Interno Bruto de cualquier país de Latinoamérica.
$97 billones supera las ganancias, ojo, las ganancias de las principales empresas de tecnología de Silicon Valley, California. Me refiero a Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Google. Si juntas la ganancia anual de las principales industrias de tecnología, no le llegas ni así a la ganancia de la industria de la pornografía. Imagínense. O sea, es una cifra con la cual no podemos, es decir, no podemos competir, no puedo prohibirla, ya lo decía al inicio, mi objetivo no es prohibir la pornografía, y menos conociendo cuánto vale la industria de la pornografía, sino informar para que la gente deje de consumir pornografía. Y, obviamente, no habiendo consumidores, no hay oferentes. Y habrá quien diga, oye, Miguel, pues yo no pago por ver porno. Te equivocas, yo le respondería. Cuando el producto es gratuito, el producto eres tú. Y hoy a lo mejor no pagarás por ver un reel erótico o con pornografía soft. Pero mañana eso te va a aburrir y vas a brincar a una página pornográfica de cobro. Es la experiencia de varios varones a los que les he dado acompañamiento, que comentan que inician primero viendo reels en Instagram, TikTok, para después ya buscar algo más hardcore, ¿no? Y obviamente oneroso, ya lo pagan. ¿Por qué? Pues porque les acaba por aburrir lo gratuito. Así sucede como con cualquier droga, ¿no? Primero te dan dosis gratuitas y ya después empiezas a pagar por la droga. Sucede exactamente lo mismo con la pornografía. Y bueno, no puedo meter a todos los consumidores de pornografía en una sola bolsa. Existen 3 niveles de consumo: recreacional, compulsivo y adictivo. Y obviamente no hay una dosis de pornografía que no sea dañina. Cualquier cantidad de pornografía es nociva y no existe ese sofisma, esa falacia de que hay un consumo responsable de pornografía. Cualquier consumo te puede llevar de una afición inofensiva, de un gusto refinado, desestresante, a una adicción en un abrir y cerrar de ojos. Nada te garantiza que esa afición se vuelva una adicción. Entonces, pues mi sugerencia es, no consumas nada de pornografía. Vamos, porque no podemos saber si el día de mañana ese consumo recreacional se vuelve una grave adicción. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver los cambios que suceden en tu cerebro. Y obviamente hay que distinguir, ¿no? Y clasificar el consumo de pornografía de la persona. Por eso yo, cuando acuden conmigo algún varón, les pido que ingresen al portal de daleunavuelta.org para que hagan un breve test. Si has consumido alguna vez pornografía, siempre les propongo que realicen este sencillo test para saber si estás en una situación de riesgo ante una posible adicción, ¿no? Y esto, obviamente, para conocimiento, lo que les mencionaba al inicio, el modelo CAP, conocimiento, saber en dónde estamos parados, ¿no? Y cómo hay que ayudar a la persona. Si es algo recreacional, bueno, pues canalizando tu tiempo libre, tu tiempo de ocio, tu energía. Si es ya una adicción, lo que sugiero es que acudan con un experto, llámese un psicólogo, familiólogo, psiquiatra, o incluso por el credo de la persona, un sacerdote exorcista. Y mi acompañamiento lo llevemos de manera transversal con la terapia, porque siempre que se presenta una adicción es porque hay detrás un vacío emocional, una carencia afectiva, una herida psicológica de la infancia. Y entonces, esto hay que tratarlo ya con un profesional, ¿no? Y llevar el acompañamiento de manera paralela. En fin.
ahora sí entramos a lo que es la neurociencia del consumo de la pornografía. Y vamos, el consumo de pornografía daña tu cerebro, daña tus relaciones sentimentales y daña a la sociedad. Y en primer lugar, ¿cómo daña el cerebro? Vamos a empezar diciendo que nuestro cerebro está programado evolutivamente para recompensar, ojo, recompensar y reforzar todo aquello que asegura nuestra supervivencia como especie, que es comida y sexo. Eso es lo que va a buscar el cerebro, principalmente reforzar y recompensar, comida y sexo. Pero actualmente nuestro cerebro está expuesto a ver más cuerpos desnudos practicando sexo en 10 minutos que todos nuestros antepasados juntos en la historia de la humanidad. Y obviamente nuestro cerebro no está preparado para esa sobreestimulación, una estimulación exagerada, anormal. Por ello es que el cerebro no está preparado evolutivamente para autolimitarse ante la sobreestimulación que le provoca la pornografía. Sobreestimulación que, por ejemplo, también provocan los azúcares simples, las grasas saturadas, como con la pornografía. Por eso es tan difícil o tan adictiva la comida chatarra. Si tú pones a una persona a consumir hamburguesas, obviamente va a preferir la hamburguesa, su cerebro, que una ensalada o una sopa de apio. ¿Por qué? Porque eso le genera más dopamina y va a preferir eso por los picos de dopamina que le provoca en el cerebro que algo saludable. Igual, del mismo modo, una persona consumidora de pornografía va a preferir la pornografía que el sexo con una persona real. Entonces, vamos, eso es lo peligroso, lo adictivo. Ahí es donde te das cuenta que la persona ya cayó en una adicción. Además de que ya no busca, vamos, el querer. Ya no es quiero hacer, quiero esto, es necesito esto. Cuando ya estamos ante necesito esto, es porque ya pasamos a una adicción. Ya la persona ya no distingue entre consumo y adicción, porque ya lo necesita, ya no lo quiere, lo necesita. Entonces, obviamente, como cualquier droga, genera dependencia. Ante la ausencia de consumo, el cerebro necesita consumir su dosis correspondiente. Lo necesita, ya no lo quiere, necesita esa dosis. Y tolerancia, la misma dosis deja de ser suficiente y el cerebro demanda aumentar la dosis para obtener la misma respuesta o placer. Eso con cualquier droga, pero con la pornografía la tolerancia es aún peor, ya que el adicto no solamente requiere una mayor dosis de material sexual explícito, sino que este material sea cada vez más depravado. Un adicto a la cocaína va a requerir más gramos de cocaína, pero el adicto a la pornografía, además de pasar más tiempo frente a la pantalla, el sexo tradicional que veía hace un año, hoy ya no le parece excitante al cerebro. O sea, es decir, ya no le segrega la misma cantidad de picos de dopamina. Entonces va a buscar algo más perverso, algo más depravante. ¿Por qué? Porque ya eso ya no le excita, ya no le segrega la misma cantidad. Esto tiene que ver más con los receptores de dopamina que están en el cerebro. Con cada pico o subidón de dopamina, los receptores de dopamina se van atrofiando, se van muriendo neuronas en esos picos, porque no está acostumbrado, obviamente, el cerebro a recibir esos picos de dopamina. Y entonces con cada pico, los receptores se van atrofiando de tal manera que con el siguiente pico va a requerir más dopamina. Y con el siguiente más, porque la degradación o la destrucción de estos receptores y de neuronas en tu corteza prefrontal va a ir gradual, de tal manera que llega un punto donde el sexo tradicional ya no te segrega un subidón de dopamina y entonces vas a requerir algo más. Y entonces es esa la búsqueda que está
buscando el adicto a la pornografía. Entonces va a requerir más dosis y que esas dosis sean de mayor cantidad de dopamina, por eso va a buscar que ese contenido sea más depravado. Cambia el cerebro. Aquí vemos una imagen. Hay cambios de plasticidad neuronal en tu cerebro. En la imagen vemos dos tipos de cerebro, uno saludable y otro con consumo problemático o compulsivo de pornografía. Y la zona amarilla es la dopamina. Es la zona, bueno, es la dopamina el neurotransmisor, pero es la zona, el circuito de recompensas, denominado circuito de recompensas, donde está la dopamina. Y vemos cómo esa cantidad, ese estímulo supernormal de la pornografía genera gran cantidad de dopamina. Y es ahí donde la persona, obviamente, con estos cambios de plasticidad, va asociando esa actividad, ese consumo de pornografía, lo va relacionando y asociando con mucho placer y va a buscar repetir, ¿no? Por considerarla satisfactoria. Va a buscar, dame más pornografía, bueno, dame más dopamina. El cerebro le va a decir al adicto, quiero más, quiero más, quiero más. De tal manera que vamos a ver que en un cerebro, como lo vemos aquí, un cerebro con pornografía, las neuronas y los receptores se van atrofiando de tal manera que es evidente el cambio en una resonancia magnética, es evidente, aquí una resonancia 3D, cómo se va mermando la calidad del cerebro en un adicto a la pornografía. Y bueno, esta resonancia es más clara. El primer cerebro es una persona sana, el segundo cerebro es una persona que consume heroína y el tercer cerebro es una persona que consume pornografía. Si se dan cuenta, el cerebro va teniendo esos cambios y prácticamente se va comiendo, se va destruyendo, autodestruyendo el cerebro, porque las neuronas no están preparadas para esos subidones o esos picos de dopamina. Entonces se van muriendo y los receptores se van atrofiando. Y por eso el consumidor va queriendo más y más y más. Chequen este video. ¿Qué es la dopamina y por qué es importante? La dopamina es un neurotransmisor que es responsable de buscar y procurar gratificación. La dopamina nos provee la motivación y el impulso para buscar premios o metas a un largo plazo. Si alguna vez se te ha antojado un postre, se lo debes a la dopamina. Si alguna vez has estado horas jugando videojuegos intentando subir de nivel, es la dopamina. Si alguna vez te has forzado a sacar tu trasero de la cama para ir a clases en la mañana, se debe a la dopamina. Sin ella pierdes toda la motivación de salir al mundo y hacer cosas. Científicos hicieron experimentos en los cuales apagaron los receptores de dopamina a varias ratas y encontraron que éstas se volvían tan holgazanas que morían de hambre, aunque hubiera comida en sus jaulas. Simplemente no tenían motivación. Drogas como la cocaína, heroína y Adderall, todas actúan sobre los receptores de dopamina en tu cerebro. Estas estimulan los receptores de dopamina a niveles extremadamente altos. Tu cuerpo está constantemente intentando mantener homeostasis, que es un nivel base. Así que cuando se presenta con niveles que no son naturales, tu cerebro reacciona disminuyendo el número general de receptores. ¿Cuáles son los efectos de niveles más bajos de dopamina? Investigaciones demostraron que personas con pocos receptores de dopamina tienen los siguientes efectos: fatiga, falta de motivación, insomnio, cambios de humor repentino, pérdida de memoria, ansiedad social, líbido bajo, antojos de azúcar, estrés, inhabilidad para formar conexiones con otros, baja capacidad de enfoque. Y también hay más y más evidencia que indica que bajos niveles de dopamina es una causa directa de depresión. Tal vez pienses, bueno, eso es solo para las drogas. No hay manera de que la pornografía pueda tener un efecto similar al de la cocaína en mi sistema nervioso. Y es ahí donde te equivocas. El estímulo sexual en realidad es la actividad más estimulante de dopamina en la que puedes participar de manera natural. Esto es porque el sexo es vital para la supervivencia de tus genes, por lo que tu cuerpo siempre te recompensa más fuertemente. Esto eleva tus niveles de dopamina hasta un 200%, que es la misma cantidad que la morfina. Y un poquito menor que la cocaína, que se eleva a un 300%. Y a diferencia de la cocaína, cuyo pico es de 300 por solo un par de minutos, la pornografía tiene la habilidad de mantenerse sobre 200 por la cantidad de tiempo que tú quieras. Vamos, como nos damos cuenta en este video,
Este neurotransmisor que tenemos todos en nuestro cerebro está asociado a la sensación de placer, pero la pornografía como un estímulo supernormal y una versión, digamos, exagerada del estímulo normal, genera una respuesta más fuerte que la generada naturalmente. Por eso el adicto a la pornografía prefiere la pornografía que tener sexo con una mujer, con una persona real. Porque el cerebro lo acostumbras a estos subidones y prefiere la versión exagerada de la normal. Científicos sociales hicieron un experimento el siglo pasado donde expusieron a un grupo de niños a juguetes. La primer parte del experimento les pusieron juguetes de madera y los niños felices jugando, ¿no? Les retiran los juguetes de madera y les ponen juguetes eléctricos, luces y sonido. Y también los chamacos divertidísimos. Les retiran los juguetes electrónicos y acto seguido les ponen ambos, de madera y electrónicos. Obviamente los niños prefirieron los electrónicos. Así funciona nuestro cerebro con el estímulo supernormal de la dopamina. Tu cerebro va a preferir el estímulo exagerado o supernormal que el normal o el natural. Lo mismo sucede, como lo mencioné, con la comida chatarra. Vas a preferir más una hamburguesa con doble queso que una ensalada de apio, ¿no? Y esto porque la persona que consume pornografía no se vuelve adicta al contenido sexual explícito, no. Se vuelve adicta a la dopamina, al efecto dopaminérgico que se genera en su cerebro y que obviamente el cerebro toma el mando. Tú pierdes el control cuando ya eres adicto y el cerebro te dice, yo quiero más dopamina. ¿Cómo le hagas? No lo sé. Ya el sexo tradicional ya no me genera. Ahora busquemos pedofilia, busquemos zoofilia, qué sé yo, ¿no? Y la dopamina está asociada con la expectativa de la recompensa, que no así con la obtención de la recompensa. O sea, la dopamina está asociada más con lo que espero de la recompensa que con la recompensa misma. El deseo de algo y la motivación de buscarlo genera dopamina, no cuando llega la recompensa, no el disfrute, sino el deseo. Ojo, y es ahí donde se segregan los subidones de dopamina, cuando estás, vamos a ponerlo así, buscando porno. Cuando estás en el restaurante de comida rápida viendo la hamburguesa en la pantalla, que cuando te la estás comiendo, es ahí donde, por ejemplo, viendo la hamburguesa te genera más hambre que ya al tenerla comiéndote la hamburguesa. Es ahí la expectativa la que segrega los subidones de dopamina. Y la dopamina se produce en grandes cantidades con el estímulo exagerado del porno, generando un cambio en el córtex prefrontal, en la corteza prefrontal, que es ahí, que se denomina como la unidad de juicio y control de impulsos. Y entonces va inhibiendo, va matando neuronas e inhibiendo el razonamiento, esos subidones de dopamina. Y ya sin control el cerebro, pues busca repetir la actividad para obtener su recompensa de placer. O sea, ya no teniendo, pongámoslo así, es como una caseta de peaje, de cobro. Ya no teniendo esa caseta de peaje, todo lo que entra o todo lo que demanda el cerebro va, ¿no? Va más. Ya no hay un razonamiento de tu parte, o bueno, de parte del adicto, en el sentido de, no, esto ya, no, yo sexo con niños, yo jamás, o sea, lo que parecía antes aberrante para la persona, hoy, ya sin una unidad de juicio normal, vamos, todo lo que me dé placer, no importando que sea un niño, no importando que sea incluso, lo he escuchado de testimonios de personas que quieren dejar esta adicción, incluso violando a su propia hija, o viendo con ojos de lujuria a sobrinos pequeños. Pero en verdad, eso es escalofriante. ¿A qué grado llega el cerebro de demanda de dopamina que la persona literal puede violar o asesinar a una persona con tal de obtener placer? Esto es muy alarmante, ya que la región del cerebro más afectada
por el consumo de pornografía o por estos subidones de estímulos exagerados de dopamina, es la corteza prefrontal, es lo que te hace humano. Y te vuelve, vamos, ya no hay un control, te vuelves una bestia. Entonces, bueno, obviamente la persona está enferma, obviamente necesita de toda la ayuda posible, porque está enferma y es una enfermedad crónica y progresiva del cerebro en la que el consumidor se va autodestruyendo poco a poco por esa búsqueda creciente de dopamina, como con cualquier otra droga. La diferencia con las drogas duras es que la imagen se queda en la región del hipocampo, o sea, en la memoria, y el efecto es más prolongado y ya no se metaboliza. Es decir, como no se metaboliza y se desecha el narcótico, como con las drogas duras, aumenta el carácter potencialmente adictivo porque la imagen se queda en la memoria. No la segregas, no la metabolizas y la desechas, no, se queda aquí en tu memoria. Y entonces la gente que está tratando de dejar la pornografía, obviamente la memoria juega en su contra y por eso hay que generar nuevos circuitos en el cerebro, hay que generar nuevas carreteras de actividades, hobbies, en fin, para que la pornografía no regrese, no le des chance a que la memoria te esté trayendo imágenes del pasado y te estés excitando nuevamente. Por ello es que los expertos afirman que es más difícil, ojo, más no imposible, es más difícil, más no imposible dejar la adicción a la pornografía que a la cocaína. Por eso mismo, porque la memoria, ahí se aloja las imágenes que regresan con el tiempo. Y bueno, antes del 2010, la media de hombres con disfunción eréctil era del 2%. A partir del 2010, que es, digamos, la aparición del ancho de banda, de las redes sociales, ha aumentado hasta un 35%. O sea, no solamente es una enfermedad mental que tiene graves consecuencias y efectos negativos en la salud, sino también es una enfermedad física del consumidor, tanto mental como física. Mental porque hay depresión, física porque hay eyaculación precoz, incontinencia urinaria, disminución incluso del líbido, ¿no? Y como aquí lo muestra este estudio, la disfunción eréctil en varones, incluso la anorgasmia en mujeres. O sea, este consumo problemático de pornografía sí trae consecuencias, pero no se dice por lo mismo, porque es un negocio multimillonario que no conviene que la gente conozca las consecuencias. Tú sigue consumiendo, pues sí, porque eso es dinero para la gran industria de la pornografía, donde están empresas de medios, de entretenimiento como Netflix, tuburios, prostíbulos, vamos, en torno a este negocio hay muchos beneficiados, excepto tú y tus hijos. O, vamos, si tú consumes. Pero la persona que está consumiendo es la menos beneficiada, aunque cree que ella se está beneficiando con este gusto, con este consumo de pornografía y autocomplacencia, ¿no? En fin. Como lo mencioné, daña las relaciones. La vida real requiere de una persona real. Va contra el amor, contra esa vinculación afectiva entre dos personas. El adicto a la pornografía se vuelve más estricto de su propia apariencia física y de la de su pareja, ¿no? Ya que está habituado el consumidor, el adicto, a ver cuerpos perfectos y bien definidos, ¿no? Trabajados, con botox, con modificados con tecnología, vamos, y esto es irreal. O sea, lo que ve en pantalla el adicto no es real, pero él cree en su adicción que sí, y por eso él vive frustrado. Él se ve en el espejo y dice, es que yo no me parezco al actor porno. Ve a su esposa con 3, 4 hijos que tienen. Obviamente el cuerpo de su esposa nunca se va a parecer al de una actriz porno.
Por eso vives en una mentira, porque buscas incansablemente lo imposible y dañas a las personas que más amas, ¿no? El adicto a la pornografía está obsesionado con perseguir un placer que no va a lograr jamás, porque, vamos, lo que ve en pantalla no es posible muchas veces y constantemente se va a estar frustrando de no poder satisfacer esas expectativas sexuales con su pareja. Muchos adictos quieren emular, ¿no? Imitar lo que ven en el porno en la vida real y obviamente muchas veces eso va contra la dignidad de la persona y sus esposas, muchas, dicen no. Y entonces, ¿qué hacen? Buscan en la prostitución lo que su esposa no decidió libremente no darle. ¿Por qué? Pues porque la considera ya banal y aburrida su relación con su esposa. Y entonces, digamos, la infidelidad que ya se da desde el consumo de pornografía, ya para una esposa, el que su marido consuma pornografía ya le está siendo infiel, bueno, pues ahora la lleva a otro nivel esa infidelidad y ya buscando sexo pagado, ¿no? Y este testimonio se suma al de muchísimas esposas que he escuchado con el llanto amargo y desquebrajada la voz, diciendo, he pensado operarme todo mi cuerpo para ver si consigo parecerme a las actrices porno, porque nunca voy a conseguir darle a mi pareja lo que el porno le da. Y me parece lo más injusto para las esposas, para las madres, que el varón las compare con la actriz porno. Pues obviamente no, pero lo hacen, porque están habituados a ver esos cuerpos perfectos, que son irreales. Y entonces, pues obviamente, eso le afecta a sus esposas gravemente al grado de decir, contigo ya no continúo. Y entonces, las parejas, ante esas expectativas, pues dicen, no más, porque la pornografía es una imitación burda del sexo y la lujuria una imitación del amor y esta adicción una imitación de la libertad, porque la pornografía es la ciencia ficción del sexo y entonces nunca va a conseguir eso y entonces lo único que va a conseguir es dañar a su esposa psicológicamente, las dañas, ¿no? Vamos, no consigues jamás emular lo que ves en pantalla y entonces lo que provocas es de que la persona que vive contigo pues tenga algo llamado síndrome de estrés por traición, ¿no? ¿Por qué? Porque entre mayor sea tu consumo de pornografía, menor será la satisfacción sexual real. Ya no te vas a excitar no te va a provocar dopamina, que antes te provocaba a lo mejor, antes de consumir porno, no te va a generar dopamina el tener intimidad, sexo, el hacer el amor con tu esposa. Ya no, ya vas a preferir la pornografía. Incluso, luego, el testimonio de una esposa con la que platiqué, me decía que su marido, antes de tener sexo con ella, consumía porno, ya que estaba muy excitado, se metía a la cama con ella, pero ella en su lenguaje no verbal, en su cara, no veía a su esposo, veía un animal, veía un extraño, el cual la estaba violando. No estaban haciendo el amor, no estaban viviendo el amor, no estaban teniendo intimidad, estaba siendo violada por ese extraño que en cuanto culminaba el acto sexual, se iba a seguir viendo pornografía. Listo, vámonos. O sea, es decir, traumas y generas un daño irreparable en la salud mental de tu esposa. Y obviamente el consumo problemático de pornografía genera que haya un 56% más de divorcios de lo normal, porque ya obviamente la persona dice no más. Y así son los testimonios de las esposas que he escuchado. Dicen no más, ya, hasta aquí. Vamos, el cerebro del adicto se acostumbra a esos subidones o picos de dopamina generados por el estímulo exagerado del porno, lo cual, como ya lo mencioné, va matando neuronas espejo, encargadas de la compasión y la empatía.
y en una relación sexual desactiva la corteza prefrontal y ahí es donde están ubicadas la oxitocina y la vasopresina, que son neurotransmisores encargados del sentido de apego y vinculación afectiva, que consolidan la relación humana para que trascienda en el tiempo. Y esto no es otra cosa que el matrimonio. Y entonces el consumidor va haciéndose más animal, más bestia y menos humano, porque prácticamente su corteza prefrontal ya no funciona. Y entonces lo más recomendable es que haya una separación saludable para que la persona pueda lidiar por separado con esa adicción, dependiendo, ¿no? No es así en todos los casos, pero en algunos casos sí, lo recomendable es una separación para que el adicto pueda tratarse, pueda llevar su adicción, su enfermedad por separado y pueda sanar. ¿Es posible? Sí, sí es posible, pero sí requiere de un trabajo multidisciplinario. Es ahí donde el acompañamiento se complementa con la terapia. Pero bueno, en fin. Y bueno, habrá quienes digan, oye Miguel, pero pues no creo que el daño sea tan severo, ¿no? ¿Qué tanto es un trauma por traición a una mujer, ¿no? O sea, no pasará de una terapia psicológica y listo, se soluciona el problema. Híjole, pues checa esto. Creo que muchos escucharon hablar de este caso y si no, ahora es cuando. Giselle Pelicot fue víctima de abusos sexuales sistemáticos durante 10 años por parte de su esposo Dominic y otros 70 hombres. Su esposo, con el que llevaba 50 años de casados, la drogaba con ansiolíticos y filmaba sus violaciones y las subía a un portal pornográfico. Y eso hacía Dominique con su esposa. Vivía literal con un monstruo. Voy a ponerles un fragmento de este video. Y los ojos del mundo están puestos en un tribunal de Francia. El juicio por violación múltiple de Giselle Pelicot entró en una nueva fase. Los fiscales exponen los veredictos que piden para los 51 hombres acusados de violarla mientras ella se encontraba sedada por su marido. El caso de Pelicot ha conmocionado a toda Francia y al mundo entero. La víctima se ha transformado en un símbolo contra la violencia contra las mujeres y supone también una verdadera prueba para el sistema judicial del país. Se espera que la sentencia sea dictada el próximo 20 de diciembre. Giselle Pelicot llegó al juzgado de Aviñón entre aplausos. Tras meses de vistas, el juicio contra las decenas de hombres acusados de haberla violado una o más veces a lo largo de 10 años llega a su fin. Los fiscales han empezado por Dominique, el marido de Pelicot, desde hace unos 50 años, para el que piden la pena máxima de 20 años de cárcel. Él admitió haber mezclado sedantes con su comida para violarla. Luego invitaba a otros hombres que encontraba en internet a hacer lo mismo mientras ella seguía inconsciente. El caso de Giselle Pelicot ha conmocionado a Francia y ha puesto en primer plano la violencia de género. Pelicot renunció a su derecho al anonimato e insistió en que el juicio se celebrara en público para avergonzar a los implicados. La decisión suscitó un enorme interés por el caso y desencadenó un debate nacional e internacional sobre la violación, el consentimiento y la llamada sumisión química. Su terrible experiencia la ha convertido en figura de referencia. Hay montones de ejemplos horribles, los oigo todos los días. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre la cultura de la violación en cuyo centro está el porno. Vamos, este caso es escalofriante porque si no hubiera sido porque a Dominique Pelicot lo hayan detenido en un supermercado en 2020 por estar tomando fotografías o filmando a mujeres debajo de sus faldas, no lo hubieran cachado, vamos.
Gracias a que este hombre hizo cometió esta falta en el supermercado, la policía lo detuvo, tomó su celular y se dio cuenta que había aproximadamente más de 20,000 imágenes de su esposa siendo violada y incluso de su hija en ropa interior. Y de ahí se dieron cuenta de todo este show, show orquestado, de esta canallada que llevaba a cabo este hombre desde hace 10 años. Y cuando la policía entrevista a su esposa antes de mostrarle el contenido a Giselle simplemente contestó que era un hombre ejemplar, un marido ejemplar, un padre, un abuelo ejemplar. Y cuando le muestran las imágenes, bueno, llegó al grado de quererse suicidar Giselle. Y esto obviamente consternó a todos. Muchos medios de comunicación cubrieron la noticia, pero nadie se atrevió a decir que este hombre era adicto a la pornografía y a las parafilias sexuales. Él y los 70 hombres, mencionan 51 porque no dieron con los otros 19, o sea, solamente pudieron dar con 51 de los 70. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo surgió todo esto? Quiero pensar que hace 50 años, 54, cuando se casaron Giselle y Dominique no estaba orquestando desde hace 50 años cómo violar sistemáticamente a su esposa e invitar a otros hombres a que la violaran y filmarlo, excitarse y subir el contenido a un portal pornográfico. Claro que no. Dominique hace 50 años seguramente estaba viendo un folleto de lencería femenino cuando no lo veía su esposa o cuando iba al baño, y literal, esos fueron sus orígenes en el consumo de pornografía. ¿Qué pasó en 50 años? Esto, de estar consumiendo pornografía soft, ligera, a consumir pornografía hardcore, porque todo deseo se da por imitación. Es decir, lo que realizó Dominique primero lo consumió como material pornográfico y luego lo quiso imitar en la vida real. Porque ya llega un punto donde tu cerebro ya le aburre los picos que genera la imagen. Ahora lo quiere hacer vívido porque ya eso es lo que le genera más dopamina. Y entonces, vamos a ver el caso de Ted Bundy. Él también lo menciona, como ya el ver ya no es suficiente. Ahora lo tengo que vivir, porque eso es lo que ahora mi cerebro le genera más dopamina, ya no el ver, sino el vivirlo, y ya, obviamente, con las consecuencias que estamos viendo. Dominique ya no le bastaba ver pornografía hardcore, ahora la tenía que vivir. No importando que fuera en contra de la dignidad, de la salud de su esposa, incluso de su hija, ya, no le importaba. Él quería dopamina, él quería placer. Por eso es que menciono que esos subidones atrofian el cerebro y lo que busca el adicto es placer. No importa si pasa por encima de quien pase. No importa si daña o asesina o viola o filma o droga a alguien que dice amar con tal de obtener placer. La pornografía y la realidad son un espejo. Este caso de Giselle Pelicot es un delito en la vida real, pero un entretenimiento para su marido en el porno. Así, tal cual. Lamentable, vergonzoso, aberrante, condenable. Pero su marido está enfermo y necesita ayuda, de toda la ayuda posible. Afecta a la sociedad. ¿Por qué? Porque conduce a la violencia, a la pornografía. El 90 y tantos % de pornografía en Internet es contenido violento, donde el sujeto es el hombre y el objeto es la mujer, donde el hombre humilla, somete, lastima a la mujer para beneplácito de los consumidores, para excitación de los consumidores. El porno erotiza la violencia, así, tal cual. Y aquí
noticias que se dieron en torno a la película de las 50 sombras de Grey. Esto sucedió en Suecia. Mata a su novia imitando una escena de 50 sombras de Grey. Lamentable, pero por imitación, ¿qué les acabo de mencionar? Se da todo deseo por imitación. Lo vieron en la película y crea un referente en su cerebro, crea criterio el cine y ahora lo busco emular, repetir. Esto sucedió en Estados Unidos. Detenido un estudiante por violar a una compañera inspirándose en la película de 50 sombras de Grey. 19 años el estudiante. Lamentable. Pero ahí está el problema. O sea, piensan que lo van a poder hacer sin consecuencias, como pasó en la película. Y muchas personas me dirán, oye Miguel, sí, porque los hombres, muchas mujeres a lo mejor podrán decir, es que el hombre es el malo, el hombre es el que está dañado, el hombre es el enemigo, el hombre es el que, ¿no? Hay que atacar porque él es el consumidor. Y esto sucedió en Argentina. La violencia no tiene género. Condenaron a prisión perpetua a una investigadora del CONICET que asesinó a un amigo durante un juego sexual. O sea, el juego consistía en, bueno, más bien el hombre apareció maniatado, vendado y con acuchillado por esta chica. O sea, seguramente ese juego sexual no lo vio en Blancanieves y los 7 enanos, la versión infantil. Obviamente lo vio en un video pornográfico. Obviamente lo vio y lo quiso emular esta chica y se le salió de las manos y asesinó a su compañero. Lamentable, pero también en mujeres está sucediendo esto. Michael Klaus, un científico alemán, científico social, hizo un experimento para encontrar el común denominador en 3,200 agresores sexuales en Alemania. ¿Y qué creen que encontró? Que el denominador común era la pornografía, el consumo de pornografía también. O sea, es decir, si queremos encontrar la raíz de la agresión sexual contra las mujeres, ahorita voy a ahondar más en este tema, tenemos que voltear hacia la pornografía. Y el mayor estudio o el de mayor relevancia hecho hasta la fecha para entender el vínculo, la relación entre la pornografía y la violencia sexual contra la mujer fue un metaanálisis, o sea, es decir, un gran análisis de muchos análisis publicado en el Journal of Communication en 2015, en el cual se analizan 22 estudios de 7 países distintos que contienen datos empíricos sobre el consumo de pornografía y su relación de la pornografía con la agresión sexual, así como con el aumento de prácticas sexuales agresivas y violentas contra las mujeres. Y ahí están los autores de este metaanálisis. Ahí está, ya más claro, imposible. Pornifica la educación sexual. En España, muchos de ustedes seguramente lo conocieron, este fenómeno delictivo de las manadas, donde la generación ya pornificada de adolescentes y jóvenes empezaron a imitar nuevamente lo que decía, a imitar lo que veían en el porno en la vida real, y empezaron a violar entre varios varones, adolescentes, a una joven. Y el fenómeno se replicó por culpa de las redes sociales en muchas provincias de España. Llegaron a ver hasta más de 200 manadas, más de 200 grupos de jóvenes que violaban por diversión, por placer, a una sola adolescente. ¿Por qué? Porque el porno te dice es que a la mujer le excita la violencia, le excita que le practiquen sexo entre varios hombres, porque eso es lo que te enseña la pornografía. Y ellos, esta generación, está siendo pornificada, educada, no en casa, no recibiendo una educación sexual integral, está siendo educada, lamentablemente, en la pornografía. Porque la pornografía es la teoría y la violación, la práctica. Más claro, imposible. Esto lo dijo Robin Morgan.
La pornografía es la teoría y la violación la práctica. Y entonces, estos jóvenes tienen ya su corazón pornificado. Es como un nuevo tipo de violencia afectiva. Creen que con eso demuestran un afecto a su pareja y no es cierto. Están siendo cual animales, ¿no? Cual bestias. Entonces, lamentablemente, eso ya cada vez hay más jóvenes que están reconociendo que cuando consumen pornografía, poco a poco eso les está trayendo más daño y más soledad que si no consumieran. Poco a poco la información está permeando y en países como España ya los jóvenes empiezan a voltear hacia la información verídica, veraz, de lo que es el consumo de pornografía. Porque la pornografía muestra mucho, pero enseña poco. Eso hay que decírselo a los jóvenes. No vas a encontrar nada útil, nada benéfico para tu sexualidad en la pornografía. Nada, nada. Solamente vas a encontrar esas violaciones tumultuarias como algo sexy, como algo excitante, y no es cierto. Por eso, lamentablemente, también distorsiona la realidad la pornografía. Michael Glades, un exactivista gay y ex editor de la revista Young Gay American en los años 70 en Estados Unidos, dijo: la homosexualidad ejercida en mentes jóvenes es prolífera, es enorme por su naturaleza pornográfica. Y este estudio de homosexualidad y pornografía dice que las mujeres homosexuales presentaron niveles más altos de compulsividad sexual y un uso adictivo de pornografía que las mujeres heterosexuales, ¿no? Y en mi caso, un caso personal, cuando me invitaron a una boda, al término de esta, una pareja de varones con preferencia al mismo sexo hizo una pregunta a los que íbamos en esa camionetita de regreso al hotel. ¿Vieron a la chica de azul? Los pongo en contexto a ustedes. Era una chica que estaba con un vestido muy entallado, dejando poco a la imaginación, con un cuerpo bien trabajado, a lo mejor con silicón, botox y horas en el gimnasio. Obviamente, vamos a ponerlo así, una mujer pornificada. Todos los varones le respondimos: sí, claro, vimos a la chica de azul. Ellos respondieron al unísono los dos, siendo pareja homosexual: por una mujer así, sí me vuelvo hombre. Ese comentario me dejó pensando fuertemente, me dejó reflexionando sobre cómo la pornografía puede no distorsionar, distorsionar la realidad, incluso tu preferencia sexual. Yo le di acompañamiento a un hombre varón, heterosexual, casado, con hijos, donde su punto de inflexión o su punto más bajo que tocó en su adicción fue cuando empezó a excitarse ya con pornografía homosexual, o sea, entre varones, siendo él heterosexual. La pornografía homosexual o gay ya era lo que lo excitaba. Entonces, obviamente el sexo convencional ya no, y fue cuando pidió ayuda. Entonces, ¿qué puedo decir al respecto? Que la pornografía puede ir dañando, modificando tu concepción de la realidad al grado de que tú puedas dudar sobre no solamente tus gustos, tus preferencias. Es decir, si tú al inicio considerabas, en tu adolescencia, considerabas que tener sexo con un niño, el sexo pedófilo, era algo aberrante, al cabo de consumir varios años pornografía, puedes llegar a ver el sexo con niños como algo excitante e incluso considerarte a ti como pedófilo y decir: pues a lo mejor soy pedófilo. Lo mismo con tu preferencia sexual. Lo que antes decías: no, sexo entre hombres no es lo mío, me desagrada. Con el consumo consistente de pornografía
con la tolerancia que vas generando con la pornografía soft, tradicional, puedes llegar al grado de consumir pornografía homosexual y decir, a lo mejor soy homosexual, a lo mejor mi preferencia es homosexual. A ese grado va modificando tu escala de valores, tus gustos, tus preferencias. Los daños en el cerebro se van manifestando de esa manera, que a lo mejor eso es lo que te define a ti, cuando no es así, es una total mentira. Tampoco puedo decir que todas las personas con preferencia al mismo sexo fueron o son consumidores de pornografía, pero sí puedo decir que muchos de ellos iniciaron su vida sexual consumiendo pornografía y eso los llevó a posteriormente imitar lo que veían en la pornografía en la vida real. Es decir, tener sexo, yo siendo hombre, teniendo sexo con otro hombre. Porque eso es lo que me genera dopamina, excitación. En fin. Cosifica a la persona, deshumaniza a la persona humana, así tal cual. La doctora Susan Fisk hizo un estudio, un experimento social con un grupo de personas de distintos sexos, donde las expuso a distintas fotografías observando su respuesta en una resonancia magnética. La primera parte del experimento expuso a este grupo de personas a fotos de objetos atractivos, es decir, un coche, un vestido, y vio en la resonancia que se encendió el circuito de recompensas, ahí donde está alojada la dopamina. Es decir, ergo, estaban viendo algo, un objeto. Siguiente parte del experimento. Las expuso a fotografías de personas vestidas del sexo opuesto. Se encendieron las neuronas espejo que tienen que ver con la curiosidad y la empatía. Es decir, ergo, estaban viendo a alguien que querían conocer más de ella o de él. Tercera parte y última del experimento, las expuso a fotografías de personas del sexo opuesto desnudas. Se vuelve a encender el circuito de recompensas de su cerebro, ergo, están viendo algo. Así, tal cual. La pornografía reduce a la persona a un objeto que te da placer. Y así como lo usas, lo desechas. Pero por más que cerebralmente se genere lo dicho al ver una mujer desnuda, el hombre, el varón, nunca tiene el derecho de ser consecuente con esas reacciones cerebrales. No somos animales. Tratar a una mujer como un objeto porque ella se propone como tal, nunca será justificable. Eso es cuando tu cerebro está sano. En el caso de un adicto, un enfermo a la pornografía, ya su cerebro no le podemos pedir que no utilice a la mujer como un objeto si ella se propone como tal, porque su cerebro, su corteza prefrontal ya no está funcionando al 100%. Este video no se los voy a transmitir por cuestión de tiempo. Se los narro. Es el testimonio de Ted Bundy, un multihomicida arrestado en 1979, que pasó 10 años en prisión esperando su sentencia de muerte. Murió en 1989 en la silla eléctrica, pero antes de morir fue entrevistado y narró su infancia, su vida y su relación con la pornografía. Él asesinó, se estima, a más de 50 mujeres, violó y asesinó a más de 50 mujeres en los años 70 en la Unión Americana. Y él cuenta que su familia era una familia cristiana, que él fue un niño normal, amado, educado en principios cristianos, que no hubo violencia en su casa, no hubo vicios, adicciones de parte de sus padres. Era un hogar como el que todos deseamos, amoroso y lindo, en el que cualquier niño quisiera crecer. Lamentablemente, a edad temprana, tuvo acceso a la pornografía y de ahí a la pornografía con violencia. Y eso gradualmente le fue trastocando, lo fue llevando a consumir más y más
así lo narra él, al grado, vamos, sin caer en el victimismo, al grado de llegar a asesinar mujeres, violar y asesinar mujeres por placer. Él, en los años que estuvo recluido, 10 años en la cárcel, esperando su sentencia de muerte, cuenta que prácticamente, sin ser un científico social, preguntándole a la mayoría de las personas que estaban recluidas ahí en el pabellón de la muerte, todos habían consumido pornografía. Incluso el FBI había hecho un estudio de asesinos en serie en aquel entonces y había encontrado que el denominador común de estos asesinos en serie era la pornografía. Entonces, vamos, él reconoce que esa pornografía violenta le arrancó la inocencia a edad temprana y lo llevó a cometer una serie de errores al grado de ya consumir pornografía vívida, ¿no? Y esto debido no tanto a lo que vio en casa, a lo que vivió en casa, sino a una sociedad profundamente tolerante, que toleraba todo. Ese era el problema, o el problema que él considera, ¿no? Vamos, él era consecuencia de esa revolución sexual de los años 50. Y hoy, si buscas películas de Ted Bundy, las vas a encontrar, pero prácticamente en solo una, de una docena de películas que ha de haber de Ted Bundy, en solo una mencionan su adicción a la pornografía. Porque, vamos, no conviene, ya lo dije, es silenciada esta adicción. No conviene a Netflix hablar de que este hombre, de que este asesino en serie era adicto a la pornografía, porque Netflix vive de la pornografía, se beneficia económicamente de la pornografía. Entonces, tampoco debo decir que si tú consumes pornografía vas a terminar siendo inevitablemente un asesino en serie. Lo que sí puedo decir es que si consumes pornografía vas a elevar las posibilidades de llegar a ser un asesino en serie, un agresor sexual, un violador, qué sé yo. Ya te lo está diciendo alguien que lo vivió y que terminó siendo un asesino en serie. Y es un asqueroso secreto. La pornografía es el departamento de mercadeo de la industria del tráfico sexual. Detrás de la pantalla, detrás de ese gusto, detrás de lo maravilloso y excitante que se ve la pornografía para el consumidor, para el adicto, detrás está el tráfico sexual de personas, el tráfico sexual de niños y mujeres. Hay esclavitud, hay drogas, hay enfermedad, algo que tú no ves, que tú solamente buscas satisfacer tu necesidad de dopamina, de placer. Cómo la pornografía destruyó la vida de una niña. No voy a mencionar su nombre. Esta chica se hizo famosa por aceptar el desafío de tener sexo con 100 hombres en 24 horas. Es modelo de OnlyFans, lo cual es la moderna prostitución virtualizada. Y chequen este video. Probably watched pornography first when I was maybe 11. And so I've always known about it. I've always knew it was a thing. And I always thought it was very normal to watch. Right. But if you started watching it at 11, Yeah. I mean, that is so young. Yeah. And you say it's normal. Can you describe how it has influenced you and your brain and your outlook on sex? You know what? It actually made me really sex confident and learn a lot of things. I mean, that's mostly how I learned through pornography. And I do think it has a positive effect on me. Voy a parar hasta aquí este video. Es muy bueno entender cómo una niña de 11 años, expuesta a esa edad a la pornografía, dice que aprendió muchas cosas de la pornografía y que ese consumo de pornografía definió a la mujer de 23 que es hoy. Hoy, que es modelo de una plataforma que vende sexo virtual y que por llamar la atención
aceptó un reto de acostarse con 100 hombres en menos de 24 horas. Caramba, yo la escucho, veo su sonrisa y en verdad no puedo no sentir dolor como padre de familia, ¿no? Esta niña es producto de una cultura subvertida, corrompida por la industria de la pornografía. Ella podría ser una hija, una hermana, una prima, una sobrina, una madre, una esposa, y vamos, es un objeto de muchos, de miles de hombres, y eso da mucho dolor a mí, me da mucho dolor, lamentablemente. Pero bueno, esas son las consecuencias de exponer a una persona a tan pequeña edad, tan corta edad, a la pornografía. Y bueno, si tú crees que esto no es algo dañino, el tener sexo con 100 hombres en 24 horas, checa esto. Otra mujer, pero en la anterior en Inglaterra, esta es en Australia, terminó en el hospital por acostarse con 583 hombres en un día. Quiso romper el récord del anterior y se quiso acostar con más hombres, también modelo de OnlyFans, y lamentablemente terminó en el hospital. No murió, pero terminó en el hospital. O sea, vamos, esto no puede continuar. Esto no es normal. Esto no está bien. Esto es prácticamente poner que la salud, la dignidad y el sentido común sean sacrificados en nombre del progreso. La libertad sin responsabilidad no es avance, es colapso, es muerte. No podemos ver esto como algo normal. Suecia, les mencioné el caso del joven que mató a su novia viendo la película, después de ver la película de 50 sombras de Grey. Ya en Suecia prohibieron OnlyFans y castigarán el uso con hasta 1 año de cárcel. Suecia, que es pionera en prohibir la prostitución, en 1999 la prohibieron, la compra de sexo. Hoy ya también prohibió OnlyFans, que es prostitución digital. También se vuelve pionera en prohibir este portal porque va en contra no solamente de la dignidad, que es lo más importante de la persona, sino de la salud de la persona y el sano desarrollo, no del que compra el sexo, sino de la mujer que está siendo a veces obligada para vender el sexo. Va en contra de esos hombres que trafican con mujeres con tal de, o para beneplácito de todos aquellos consumidores de pornografía, ya sea presencial o virtual. En fin, ¿cuál es el siguiente paso de la pornografía? La última pornografía, el deepfake, ¿no? La inteligencia artificial. Este hombre, este joven en México, utilizó la inteligencia artificial para crear fotos íntimas de sus compañeras. Esto sucedió en la Ciudad de México, en el Instituto Politécnico Nacional. Se encontraron en su celular más de 160,000 imágenes y más de 12,000 videos deepfake en el dispositivo de Diego. ¿Y qué creen? Fue absuelto. Impunidad. ¿Por qué? Porque la ley en México todavía no castiga este tema de abusos digitales. En cambio, en Nueva Zelanda, esta congresista Laura McClurk, mostrando una imagen deepfake de sí misma desnuda para destacar los peligros de la inteligencia artificial, para crear una ley que prohíba o que regule esta creación de imágenes donde toman tu foto y te pueden mostrar en otra foto desnudo, desnuda. ¿Tú qué harías si fuera tu foto o la de tu hijo? Pues bueno, ya en España, hay que decirlo, ya se castigó a un grupo de jóvenes que generaron imágenes de algunas compañeras totalmente desnudas. ¿Conoces el caso de Almendralejo? Ocurrió a finales de 2023.
un grupo de 15 menores de edad manipuló las imágenes de 20 chicas de entre 12 y 15 años con inteligencia artificial para que aparecieran completamente desnudas. Estas imágenes fueron sacadas de sus perfiles de redes sociales y, una vez editadas, se difundieron a través de varios grupos de WhatsApp. Los culpables fueron sancionados, pero sus actos sentaron un precedente bastante peligroso, el gran potencial dañino al honor y a la propia imagen que podía causar la inteligencia artificial. No solo eso, esta nueva tecnología también podía producir pornografía infantil a través de imágenes muy fieles a la realidad. Por eso, desde Dale una Vuelta, te animamos a utilizar la inteligencia artificial de manera ética, segura y respetuosa, y a colaborar con las autoridades en el caso de que alguien de tu entorno sea víctima de un deepfake que busque denigrarle o humillarle. Infórmate sobre cómo hacerlo debidamente en nuestra página web. Igual, mi admiración y reconocimiento para Darle una Vuelta y para toda la sociedad civil en España que está haciendo grandes cosas en contra de la industria de la pornografía, ¿no? Y de todos los avances. Si la tecnología avanza, la ley también debe de hacerlo, sin duda alguna. Y bueno, esta campaña también, mi reconocimiento y admiración, esta campaña que va en contra del epicentro global del porno, se llama traffickinghubpetition.com. Es una campaña que lo que busca es erradicar, eliminar absolutamente al portal más grande de pornografía. Este portal habilita, hospeda y se beneficia económicamente con videos caseros de violación infantil, tráfico sexual y otras formas de explotación en el que mujeres y niños se ven afectados en contra de su libertad y obviamente, de su cuerpo, ¿no? Son esclavizados y vendidos como objetos de placer para después grabar sus violaciones y subirlas a este portal pornográfico para beneplácito de todos los consumidores de pornografía. Qué lamentable, ¿no? En fin, este es un movimiento global contra la pornografía. Hay más de 600 organizaciones de la sociedad civil involucradas, más de 200 víctimas y más de 2 millones de firmantes de 192 países, me incluyo. Por eso te invito a que ingreses a este portal, traffickinghubpetition.com, y firmes esta petición que no tiene fines religiosos, políticos y demás, solamente cerrar este portal pornográfico. No voy a pasar el video por cuestión de tiempo, pero prácticamente te narra cómo en este portal hay tanto contenido pornográfico, tanto pagado, o sea, es decir, de actores porno, como de personas inocentes que fueron raptadas y violadas para beneplácito de todos los cibernautas de este portal, y que hoy en día hay muchas víctimas, más de 200, que están solicitando, una vez que ya fueron encontradas, porque fueron raptadas, están solicitando que ese contenido sea bajado, porque no solamente es traumatizante el ser raptado, sino ahora saber que tu video de tu violación, está todavía en línea, en el internet, en este portal, para excitar a no sé cuántos miles o millones de cibernautas, ¿no? De consumidores de pornografía. Y cómo esta empresa MindGeek, propietaria de este portal, se está beneficiando económicamente, millonariamente, con la pornografía casera. O sea, es decir, una persona, un traficante de personas, un raptor, lo que hace, secuestra a un niño, lo viola, filma la violación y con una cuenta fake de correo creada así, de la nada, puede subir ese video y ganar dinero. Es lamentable que haya todavía una industria legalizada de tráfico sexual a través de este portal. Están legalizando, digámoslo así, legalizando el tráfico sexual a través, ¿cómo viven estos traficantes? Pues subiendo el contenido a este portal y ganan dinero. Ya no solamente traficando con el menor,
físicamente, sino ahora virtualmente están ganando dinero también así. Los logros, más de 10 millones de videos caseros han sido bajados. Las empresas Visa, Mastercard y PayPal ya han cerrado negociación, digamos, han dicho que ya no trabajarán con este portal para, para las transacciones que tienen o que se hacen a través de este portal comprando este tipo de contenido, y más de 7 juicios e investigaciones en contra de la empresa MindGeek, de todas las víctimas y asociaciones que hoy en día están demandando mundialmente a este portal canadiense. Muchos vieron esta película y si no se las recomiendo. Habla prácticamente de esa relación entre la pornografía y el tráfico sexual de personas. Sound of Freedom, Sonido de Libertad, muy buena película y que retrata fielmente este problema y esta relación que está lacerando el tejido social y no nos damos cuenta, lamentablemente. A partir en el 2022 hubo más de 22 millones de nuevas imágenes de pornografía infantil, más de 22 millones de nuevas imágenes. O sea, es decir, más claro imposible. La gente ya está buscando más sexo con niños para excitarse que desde la revolución sexual. En los últimos 2-3 años, el aumento ha sido alarmante del 5,000% por pornografía infantil. O sea, la gente ya quiere más. Y de hecho, este portal pornográfico, en su informe anual, menciona que ya las nuevas búsquedas son con palabras como teen, adolescente, o abuse, abuso. O sea, ya la gente ya quiere ver más abuso de niños que sexo tradicional. Y ya, Francia, ya es oficial, cerró el acceso a las webs pornográficas como Pornhub para proteger a los menores. Es decir, es pionera, o una de las pioneras Francia, el gobierno francés, es decir, crea una legislación y lanzó un ultimátum a las páginas pornográficas en las cuales les dijo en marzo del 2025, tienes estos meses para regular o limitar el acceso a tu portal solamente a mayores de 18 años. O sea, tienes que establecer que para ingresar a tu portal tiene que identificarse la persona que es mayor de edad. Si no, te voy a cerrar. Pues ya lo cerró, cerró prácticamente todas las páginas pornográficas que no pudieron adaptar su portal a la identificación de la mayoría de edad de sus consumidores o cibernautas. Gracias a Dios, esto ya es una realidad en Francia. Esto es lo que se tiene que hacer en todo el mundo. ¿Para qué? Pues para que por lo menos los mayores de edad sean los únicos que consuman pornografía en estos portales y no los niños. Más claro, imposible. Si tú consumes pornografía, amigo, amiga, eres cómplice de los delitos sexuales que se le confieren, que se le provocan a niños y mujeres. Tu placer, mi condena. Tus búsquedas de hoy, mi sufrimiento mañana. Esto es de lo cual eres cómplice. De ese tráfico sexual de personas. No, es que la pornografía que yo consumo es gratuita y es ligera. Ok, la que consumes hoy. No sé y no creo que la que consumas mañana no vaya a ser onerosa o no vaya a ser en contra de la dignidad de una persona. Entonces, ese es el problema, que hoy puedes estar consumiendo gratuita y ligera, donde no se esclaviza y se viola a una persona inocente, a un niño. Pero mañana, quién sabe. Al paso o con lo que acabo yo de mencionar, la tolerancia te puede llevar a que un día te parezca sexy o atractivo ver a un niño siendo violado. Así es de duro, pero así es la realidad. Y bueno, esta es una imagen dura que tuve que tapar,
pero es la Expo Sexo y Erotismo en la Ciudad de México. Ya no se hace, tengo entendido, pero hace unos 10 años se hacía esta expo y esta es una imagen que retrata la realidad de muchas mujeres que se presentan, se plantean como objetos. Una mujer merece ser usada, merece ser amada, no usada. Y esta es mi invitación amigable al movimiento feminista mundial. Estimada feminista, los edificios e iglesias no son tus enemigos. Mejor protesta frente a burdeles, bares, disqueras de reggaetón, productoras de narcoseries, dígase Netflix, etcétera, Amazon, no sé, la empresa que quieras, que tenga oficinas en tu país, y todo lugar que exhibe a la mujer como un objeto de consumo desechable, como cualquier objeto que usas y desechas. Si te animas, hasta te acompaño. ¿Cómo? Así. La pornografía con estos carteles también es violencia. Sin clientes no hay trata. Sin clientes de pornografía, sin consumidores de pornografía, no va a haber trata de mujeres, no va a haber violencia contra la mujer. Vamos, esto es una invitación amigable a todas aquellas mujeres que comulgan con los ideales feministas actuales, en los cuales marchan, lanzan vituperios, rayan, vandalizan, bueno, hacen iconoclasia, como ellas dicen, en monumentos, iglesias y demás cosas que se les ponga enfrente, para que esa lucha, que yo espero ya no sea violenta, sino sea pacífica, la hagas en las oficinas de las empresas que se benefician económicamente con la pornografía, con la objetivización, cosificación de la mujer. Y te acompaño, palabra que te acompaña. De manera pacífica nos manifestamos, porque ahí está la raíz primigenia de la violencia contra la mujer. Lo demás que hagas va a ser como la lucha de Don Quijote de la Mancha y los molinos de viento. No vas a conseguir nada creyendo que ahí está el dragón. El dragón está en esas empresas que cosifican a la mujer y que promueven la pornografía como raíz de la violencia contra la mujer, que erotizan la violencia contra la mujer. Ahí está tu verdadero dragón, no en los monumentos, no en las iglesias. Y evitar esto, ¿no? Mi nombre apareció en un monumento aquí en la ciudad de Querétaro, en el monumento a la Corregidora, como iconoclasia del movimiento feminista local. Esto no va a solucionar el problema de raíz. Simplemente vas a seguir siendo utilizada por intereses políticos y económicos, como cada año sucede. En fin, es una invitación amigable, pacífica a toda aquella feminista que quiera que la acompañe y luchemos juntos por erradicar de raíz la violencia contra la mujer. Y con esto voy concluyendo. Décadas de estudio e investigaciones han demostrado que el consumo de pornografía genera trastornos y desórdenes mentales, insatisfacción y disfunciones sexuales, deshumanización y violencia contra la mujer. Esto no es un argumento moralista, es una verdad científica basada en los hechos. Esto es la conclusión. Esto es cambiar la actitud de la persona con respecto al consumo de la pornografía, con base en información veraz y verificable. Y en esta imagen aparecen muchos de los efectos de lo que algunos llaman entretenimiento, de los efectos que provoca la pornografía. En esta imagen lo podrán ver. Obsesiones, ansiedad, soledad, fetichez, baja productividad, falsas expectativas, agresividad, inseguridad, culpabilidad, adicción, explotación sexual, en fin, entre otros. ¿Qué hacer frente al porno? Aquí ya viene lo propositivo. Ya te planteé, amigo mío, qué es la pornografía. Ahora, desde mi concepción y experiencia, ¿qué hacer frente al porno? Primero, acepta que eres adicto o que puedes llegar a serlo. Ya lo mencioné,
haz un breve test en daleunavuelta.org para saber qué nivel de consumo tienes. Si alguna vez has consumido, no pierdes nada con saber el nivel de consumo que tienes. Y ya el aceptar que eres adicto o que puedes llegar a serlo, ya es, digamos, un gran paso. El primero y el más importante. Toma medidas radicales, o sea, es decir, elimina tus redes sociales, salte de los grupos de WhatsApp donde comparten pornografía ligera, lucha en perspectiva, no lo veas como el Monte Everest, velo como pequeños montículos de tierra de 24 horas, solo por hoy, solo por hoy. Pide ayuda a un amigo ancla, a una persona en la que confíes y puedas contar con ella 24/7 para que ante cualquier momento de debilidad puedas pedir ayuda y salir avante de ese momento de debilidad en el que quieras caer en este consumo de pornografía. Apóyate en grupo, hay grupos de apoyo como Sexólicos Anónimos y Sanon. Sanon es para las esposas o parejas de los consumidores de pornografía. Y estos grupos de apoyo, yo sugiero que no sean a perpetuidad, o sea, no estés ahí toda tu vida, sino sean temporales, ¿no? Que estés ahí un tiempo en el que requieras de más ayuda o que vayas, visites este grupo de Sexólicos Anónimos solamente cuando necesites de esa retroalimentación, de esa escucha activa que te puedan brindar ahí. Y acércate a Dios. No me refiero a que creas en el mismo Dios en el que yo creo, no, sino que esta lucha requiere de algo más que fuerza de voluntad. Y eso, amigo mío, se llama fe. Tú puedes creer en la Pachamama, en el universo, en Buda, en Maradona, en el que tú quieras, pero sí requieres de algo llamado fe, fuerza de voluntad y fe para salir de esta adicción. En fin, no me voy a detener en esta imagen. Hay un método llamado NonFap, muy bueno, lo recomiendo para llevar esta lucha con un apoyo ya probado y recomendado por expertos y salir eficazmente de esta adicción a la pornografía. Y recuerda, pase lo que pase, no pasa nada, siempre hay salida, en verdad. Y los fracasos y tropiezos son parte de esta lucha. No te desanimes si tienes recaídas, las recaídas van a venir sí o sí. Lo importante es aprender que esas recaídas sirvan para que aprendas a levantarte y no volver a tropezar con la misma piedra. Los beneficios, no me voy a detener mucho, que obtuve yo de manera personal. Te maravillas de la belleza natural de una persona, en mi caso de mi novia, esposa. Te enamoras de una manera auténtica y profunda por primera vez de una mujer, libre de ataduras, de ideas sobrevaloradas que te genera la pornografía, esas telarañas mentales. Te permite experimentar libertad, paz y seguridad en ti mismo y en la persona que amas, sin estereotipos y fetiches y tonterías que te genera la pornografía. La sensualidad y el placer integran la totalidad de tus sentidos, o sea, ya no limitas a tu cuerpo a una dosis de dopamina, ya son tantos y tan diversos los químicos y los neurotransmisores que entran en juego, que ya es en verdad un estadio de plenitud total, la vida, la sexualidad, en fin, todo. La intimidad se convierte en un estadio de plenitud total, ya no el amor está ordenado a la sensualidad y a lo sexual, a lo genital, sino ya es lo genital, lo sexual, lo que está ordenado al amor, ¿no? A la afectividad. Y comprendes el sentido trascendente y espiritual del amor con A mayúscula. Punto. Tu fuente y regresar a esa fuente. O sea, lo que le da sentido a tu vida. No puede ser el placer. El placer, es más, te deja infeliz. El amor es lo que te da auténtica felicidad. Los hombres buscan placer cuando no pueden encontrarle sentido a la vida. Esto lo decía Viktor Frankl. El sentido no te lo va a dar nunca el placer, el consumismo, el hedonismo. Te lo va a dar, vamos, la libertad que encuentras en la felicidad de ser tú mismo y de amar a la persona como es, tal cual es, real,
con defectos y virtudes, no importando estereotipos ya generados a través de la pornografía en tu cerebro. Y estas son las referencias que les comparto. Son páginas que pueden tener ustedes acceso. Algunas son de habla hispana, otras en el idioma inglés, pero al fin de cuentas, contenido valioso en el cual ustedes pueden contrastar lo dicho por mí, pueden encontrar más contenido actual y, vamos, nutrirse e informar a los suyos, a ustedes y a los suyos, de lo que es los efectos de la pornografía. No voy a transmitir este video, es hecho por Find a New Drug, un video promocional de esta fundación norteamericana que crea Clay Olsen. La crea cuando su primo asesina a su novia y en una plática que tuvieron en la cárcel le dice que consumía pornografía y que posiblemente eso fue lo que lo llevó a imitar lo que vio en la pornografía y por ende asesinar a su novia. Y entonces Clay, al escuchar esto de su primo, dice: tengo que ayudar a más jóvenes informando sobre los efectos de la pornografía para que no tengan que terminar en la cárcel como mi primo. Lamentable, pero así, ese es el resultado, o esa es la conclusión de muchas vidas jóvenes, como la de Ted Bundy, que por la pornografía terminan cometiendo atrocidades, crímenes. Esto es todo por mi parte. Gracias. Aquí están mis redes sociales, mi correo electrónico. Yo me dedico actualmente a dar conferencias, dar talleres. Esto es una síntesis de toda la información y de un taller que brindo de 7 horas a instituciones educativas, padres de familia, maestros, jóvenes, adolescentes, sobre los efectos de la pornografía. Espero haya sido de su utilidad, de su interés y lo puedan replicar para que más y más personas conozcan sobre esta grave adicción y que el día de mañana no haya gente que diga, jóvenes que digan, es que a mí nadie me lo dijo, como fue mi caso. A mí nadie me lo dijo y hubiera querido saberlo pues hace 20 años, 30 años, y estar informado y saber a las consecuencias que me podía enfrentar si seguía consumiendo pornografía. Les agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima, amigos de Rosario de las 11 p.m. Saludos. Dios los bendiga.